Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la unidad 6. Ya llegamos nosotros a la década del 30. Acabamos de estudiar el irigoyenismo y la inauguración de la democracia liberal en nuestro país. Y esta unidad es muy interesante porque también va a dar inicio a lo que vamos a entender como la sucesión de golpes de Estado para derrocar a los gobiernos democráticos y a la utilización de la fuerza como medio para imponerse en los gobiernos, que se va a repetir hasta 1976 como una constante. Quiero que presten atención a cada uno, ¿sí?, de los términos del título de la unidad, que son todos significativos y nos ayudan a encontrar nosotros los temas centrales, ¿sí?, que tenemos que desarrollar en ella. ¿Cómo se llama esta unidad? La educación y la restauración oligárquica en la llamada década infame. Ya nos está indicando que va a haber una restauración oligárquica. Vamos a desarrollar todos estos temas nosotros, pero fíjense cómo los títulos, estas son estrategias que nosotros tenemos que ir teniendo muy a mano cuando estudiamos, cómo el título automáticamente me ubica en el tiempo, ¿sí?, y en el espacio. En la llamada década infame, así se llama la década del 30, aunque vamos a ver que va a abarcar más años que los 10 que se supone que es una década. Sigue el título: la impronta del nacionalismo católico y la redefinición de la laicidad en educación. Si nosotros vimos en la unidad anterior 5 cómo se expresan con mucha fuerza los nacionalismos, siempre en plural, recuerden, los nacionalismos reclamando no solo la nacionalidad, la identidad nacional, la tradición, preocupándose ante el extranjero, ante la cantidad de extranjeros, ante la múltiple heterogeneidad social que estos traían, y en el contexto de 1910 se expresaron con mucha fuerza. Vamos a ver que esta expresión de los nacionalismos va a continuar, que van a conformarse como un grupo heterogéneo, pero bastante sólido y fuerte, y que en esta década claramente los vamos a identificar como nacionalismo católico. Esto va a significar un gran avance en la posición y poder de la Iglesia, que va también a llevar, como siempre hacemos foco al final nosotros, a ver qué pasaba en la dimensión educativa de estos procesos, y vamos a acceder a asistir a la discusión nuevamente de la laicidad y un retroceso de la posición de los liberales en la laicidad y un avance, ¿sí?, de los sectores católicos en la educación. Bien, miren cuánto encierra solamente el título de la unidad. Y el golpe de Estado. ¿Sí? Ahora después vamos a ver quiénes fueron los que generaron este golpe de Estado, también sectores de la sociedad, mucho apoyo de la sociedad civil. Esta foto es muy significativa porque va demostrando cómo, ¿sí?, acá un grupo de armados, de militares avanza hacia la Casa Rosada, pero hay mucho apoyo popular, ¿sí?, de la sociedad civil en este golpe que derrocó a Irigoyen. Por eso dice, rumbo a la Casa Rosada, entre civiles que los vitorean, ¿no? Creyeron ver en el golpe un punto final a un gobierno que venía decayendo, y vamos a ver ahora quiénes fueron los que alentaron también un poco que se resolviera esta situación con un golpe militar. ¿Qué contenidos tenemos en esta unidad? Y acá los tienen ustedes, en todo esto está en el trabajo práctico, en la guía que tienen en PEDCO de trabajo práctico. Pero ¿qué es lo que quiero yo con esto? Acompañarlos en la utilización de estas guías de trabajo práctico, en lo que es la presentación y la introducción, porque son materiales de estudio que fundamentalmente nos ubican. Fíjense, toda esta lista que parece extensa, pero que en realidad es analítica de todos los contenidos de esta unidad. ¿Cómo comienza, no? Este listado, entre comillas, de contenidos de la unidad 6. La crisis del liberalismo, los fundamentos de la ideología nacionalista. Tenemos que pensar nosotros, tanto la unidad 5 como esta unidad 6, como la próxima unidad 7, que componen, con sus grandes diferencias, a la vez
unidad en los términos de crisis de la hegemonía oligárquico-liberal, es decir, todo aquello que fue muy fuerte, floreció, dio fundamento, orientación, sentido, economía y sociedad sobre el siglo XIX, ¿sí? En las primeras décadas del siglo XX, a partir de entre 1890, fin del XIX, y 1910, principios del siglo XX, entra en fuerte crisis. Ustedes lo vieron sobre el final de la unidad 4, la crisis de 1890. Esto puso en cuestión tanto al liberalismo como economía, liberalismo económico, porque el crack, toda crisis, y los crack o quiebres, que eso significa crack, ponen en cuestión, ¿sí?, los modelos económicos y por supuesto arrastran en esa puesta en cuestión a los gobiernos que implementaron esas medidas económicas y a los fundamentos filosóficos e ideológicos que se esgrimieron, ¿sí?, en ese momento. Por eso tenemos crisis del liberalismo, fundamentos de la ideología nacionalista. Esto lo vienen estudiando en la unidad anterior. Ustedes vieron con la profesora Glenda un capítulo de David Rock que ella explicó tras las huellas de la tradición, es decir, a dónde hay que rastrear el origen, los primeros pasos de los grupos nacionalistas en los tradicionalistas, aquellos que rescataban la tradición, el origen hispánico, ¿sí?, la tradición campestre. Esos elementos ideológicos van a ir cobrando forma y van a coagular, van a cobrar cuerpo sobre principios del siglo XX, 1910, 1920, van a influir y van a formar parte del ideario irigoyenista y van a cobrar otra orientación en la década del 30. ¿Por qué? Segundo contenido, la recomposición de la oligarquía va a hacer que eso, ¿sí?, cobre otro sentido y va a ser utilizado como una solución política a través del golpe. Por eso vamos a ver nosotros que la larga década infame, la larga noche de la década infame van a ser más de 10 años y vamos a ver cómo se la denomina, por qué infame, por qué fraude. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, que generó también la caída de Irigoyen y va a ser los elementos centrales de una recomposición económica y cambio en la economía que tiene que ver con la crisis de 1929 a nivel internacional, la quiebre de la bolsa de Wall Street en 1930 y cómo es necesario una nueva visión de los gobiernos para intervenir en el capitalismo para poder frenar o asistir a los ciclos que éste va a tener en la economía para poder hacer que las sociedades, ¿sí?, no entren en su mayor depresión, desempleo. Bien, estas intervenciones del Estado en las economías va a ser algo que también vamos a asistir aquí en la Argentina y va luego a ser acompañado por un proceso de sustitución de importaciones. Estas siglas que están acá, y sí, significan industrialización por sustitución de importaciones, proceso que vamos a ver acrecentarse en la década del 30 con algunos antecedentes en la década del 20. También se van a expresar, ¿sí?, en esta década, ¿sí?, la expresión, la preocupación de la Iglesia Católica y vamos a ver cómo la cuestión social va a ser un tema que la Iglesia a través de las encíclicas va a poner como preocupación. Ya lo expresó en 1891, la va a explicar en 1931 con la encíclica Quadragésimo Anno. ¿Qué es lo que van a decir? La cuestión social, que la vamos a definir y vamos a explicar bien qué significa, es un problema, es una preocupación propia de la sociedad de masas a los cuales los estados no pueden estar indiferentes, ¿no? Entonces va a haber una continuidad en la enunciación de lo que es la justicia social como necesidad que se planteó en 1891, se renueva para 1931 y vamos a asistir luego de volver a definir la cuestión social y el concepto de justicia social. La decadencia del Estado docente. Sobre fines del siglo XIX vimos cómo el Estado se erigió en Estado docente, en el principal responsable de tomar en sus manos la educación, cuando los liberales pudieron imponerse en la ley 1420 y en otras medidas de laicidad y de secularización sobre fines de siglo.
Esto entra en decadencia. Con la misma crítica y cuestionamiento a la educación positivista, ¿sí? El espiritualismo como reacción antipositivista también va a cuestionar no solo al liberalismo, sino a esos principios de instrucción pública que vimos tan fuertes sobre fines de siglo y que ya comenzaron a ponerse en cuestión en el periodo de Irigoyen. Por eso es espiritualismo oligárquico en educación, la reacción oligárquica antipositivista. La restauración conservadora en la universidad, ¿qué quiere decir esto? Vamos para atrás. La restauración conservadora en la universidad es la intervención. Nosotros vimos el avance de la reforma del 18 en los términos de la democratización y ampliación en la universidad, la participación estudiantil en el claustro, en el gobierno, pues todo eso queda entre paréntesis congelado, porque la restauración conservadora va a intervenir las universidades, ¿sí? Y va a tomar lugar en ellas. Entonces la ecuación Iglesia-Estado-Educación va a ser redefinida, va a haber una acción que va a alentar la acción de los privados, sobre todo instituciones educativas confesionales, el sujeto pueblo, esta construcción que vieron ustedes en la unidad anterior va a ser redefinido también, porque va a tener componentes ideológicos que se van a expresar con mayor fuerza en esta década, ligados al catolicismo y al nacionalismo. Y así es como la función democrática de la escuela, que se venía bregando desde décadas atrás, está en franco retroceso, se va a expresar en medidas educativas concretas como la reforma Fresco-Noble, ¿sí? A la vez vamos a asistir a esta conjunción particular de autoritarismo, represión, pero a la vez ingreso y lugar a nuevas corrientes pedagógicas como va a ser la escuela nueva y experiencias de la escuela nueva que se vienen desarrollando desde el 10, a partir del 10, que tienen su gran expresión en el 1920, en el periodo de Irigoyen, se desarrollan 10 años más y van a tener algún debilitamiento a partir del 30, ¿sí? Pero fue el auge de las experiencias muy significativas en nuestra historia de educación de la escuela nueva hasta 1930 y un poco más. El avance de la Iglesia en su poder y en su posicionamiento en los ámbitos también del Estado y del gobierno va a hacer que el Vaticano vea con buenos ojos que se desarrolle en nuestro país un Congreso Internacional Eucarístico, es decir, la mayor reunión de autoridades de la Iglesia Católica, y se eligió como sede la Argentina. Esto tenía que ver también con dar aliento, empuje, ¿sí? A erigir y a crear a la nación argentina en una asimilación en su concepto de nacionalidad al catolicismo. Es decir, se pretendía definir y ya dejar presentada a la Argentina como una nación católica. Fíjense, estamos ingresando a la década del 30, este congreso va a ser en 1934, cuando en 1880 se definía claramente un Estado liberal. Entonces, hay un material de estudio que ustedes tienen en esta unidad, que es muy significativo el nombre del libro, hay un capítulo seleccionado, pero léanlo porque es muy interesante esto como plantea del Estado liberal a la nación católica. Este proceso o esta pretensión, ¿sí? Tiene una explicación muy clara, pero nos marca acá esta transición y este arco de cómo un Estado que nace con pretensiones de ser liberal, un Estado docente, secularizado, laico, tiene toda esta tendencia, acorde también a los lineamientos y sucesos internacionales, como fueron los autoritarismos en Europa, con Italia y el fascismo, y Alemania con el nacionalsocialismo. Hay en la Argentina un espacio de retraimiento de lo liberal hacia lo conservador, de lo laico hacia lo confesional católico, ¿sí? Y de lo democrático hacia lo corporativo autoritario. Vamos a ver entonces estos pasajes y estas transiciones. Ejes de análisis de la unidad. Nosotros siempre tratamos de mantener la misma lógica.
hacemos un planteo muy general y muy amplio, vamos articulando las dimensiones económicas, políticas, ideológicas, sociales y luego hacemos más foco en la dimensión educativa de estos procesos y en esta unidad, ¿cuáles son los ejes que lo vamos a hacer? Desde un principio, como se los adelanté. Nos va a atravesar el análisis, el eje de la crisis de la hegemonía oligárquico-liberal y el ascenso de los sectores nacionalistas, tradicionalistas en los sectores de poder, asociados a la Iglesia y el ejército. Este eje ya nos pintó claramente, ¿no?, el camino a recorrer, pero los contenidos de ese camino, de cómo hay una crisis de esta hegemonía oligárquico-liberal hacia una posición en la cual el ejército y la Iglesia en los espacios del Estado tienen fuerza. Esto tiene que ver con la crisis económica internacional y sus efectos en la economía argentina, es decir, desde el gran quiebre, crisis, desempleo, la crisis económica y su consecuente terrible crisis social, a los efectos luego de remediar, de frenar, de tratar de proteger esa crisis con nuevas medidas en la economía argentina que van a generar este proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Y entonces se va a abrir un nuevo camino económico que va a tener que ver con la intervención del Estado y con un proceso de industrialización. Todavía no se puede hablar de una industrialización como proyecto económico, pero sí la presencia de industrias y actividades industriales. Esto, por supuesto, tenemos que analizar la cuestión social, es decir, la conformación social, sus problemáticas, sus respuestas, sus reclamos, y la conformación social, lo que es el obrero urbano, ¿sí?, la sociedad de masas que ya tanto preocupadamente vio Europa en 1891 y lo expresó con la necesidad de justicia social en aquella encíclica Rerum Novarum, para la década del 30, ¿sí?, vuelve a expresarse nuevamente y la cuestión social advierte seriamente a los estados las políticas que debe llevar adelante. Esto está acompañado por el último eje nuestro, espiritualización y nacionalización de la educación, ¿sí?, que es un proceso que ya se inició en la década del 10. Como reacción al positivismo, la espiritualización. Como reacción a la internacionalización del contenido, de las ideas, hay que hacer una educación de carácter nacional, con contenidos nacionales, con exacerbación del idioma y de la tradición hispana. Este proceso ya se inició en la década del 10, lo vieron en la unidad anterior, ¿sí?, las expresiones de Rojas, de Ricardo Rojas y de otros nacionalistas que advertían en aquel momento que era necesario espiritualizar y nacionalizar la educación. Bien, todo esto es la presentación al desarrollo de la unidad. Y acá quedó copiado como error, que quiero que ustedes lo tengan en cuenta, no sé si me va a permitir a mí corregirlo ahora, pero esto es un error que no quiero que ustedes lo repitan, quedó mal copiado, ¿sí? La encíclica Quadragésimo de 1931, ahí había un 4 mal puesto, y tiene que ver, que por eso se llama cuadragésimo ano. ¿Qué quiere decir esto? Cuadragésimo es 40, año, a los 40 años quiere decir. ¿Por qué cuadragésimo ano? Y nosotros la vamos a tomar. La vamos a utilizar mucho en la unidad 7 también, con peronismo, pero cuadragésimo ano significa a 40 años de Rerum Novarum. Y justamente el concepto de justicia social que se acuñó en 1891, 40 años después, 1931, vuelve a ser retomado. Quería corregir con ustedes ese error para que no quede de esta manera. Bien, vamos a empezar entonces a desarrollar esta unidad.